Hola, yo soy Paco. Y yo soy Nadim. Hola. Y bienvenidos de nuevo a otro episodio del podcast Detrás del Arco Iris. Que estamos estrenando set, producción, todo. Hay mucha inversión, chavos. Me moría por estrenar mi microfonito pequeño. Ese microfonito no sirve, Sí, spoiler sirve. alert. Claro que sirve, mira. Pero estamos estrenando producción porque se nos hizo la recomendación de que Nos tuviéramos escuchábamos video. muy mal. Y más que nos escuchábamos muy mal, que creo que es una forma en que la gente se acerque también al estar viendo y al estar comiendo quesitos y vino con nosotros aquí. Ahora ya no estamos en la terraza, que es donde lo solíamos hacer. Sabemos que hay problemas técnicos ahí, los camiones pasan. O sea, lo intentamos, pero la verdad era un ruidajo. Motos, la construcción de enfrente. Mira, ambiente controlado, improvisado, pero bien elaborado. Entonces armamos este pequeño set de producción para poder llevar a ustedes el tercer episodio del podcast Detrás del Arco Iris. Y este podcast va a ser como una continuación de los primeros dos. Pensamos que en los primeros dos íbamos a terminar la introducción completa, pero decidimos cortar el pasado en un punto clave, Sí. que es justo el compromiso o cuando nos comprometimos en Miami el día 8 de febrero del 8 de enero del 2021. Sí, decidimos alargarlo un poquito porque vale, bueno, es como que creo que la parte que más vale la pena. Cualquier persona que ya se haya casado puede entender perfectamente lo que le voy a decir. Y sabemos que ese año o ese tiempo que tienes para planear una boda es un año de muchas emociones, un periodo de tiempo, pues no siempre es un año, pero es un periodo, emociones buenas, emociones malas. Es un año complejo, pero al mismo tiempo es un año donde te reencuentras y te desencuentras muchas veces como pareja, porque pues las bodas son muchas cosas y dentro de esas cosas que son muy buenas, muy bonitas, emocionantes, también son cosas muy estresantes. Hablas de dinero, de presupuestos, de expectativas, de muchas cosas. Ahora, agrégale otra capa de complejidad, hacer una boda gay en Guadalajara, donde hasta ese momento todavía no había tantas bodas o no era tan común que nuestros amigos se casaran. Se convierte en algo muy estresante. Entonces, pues para nosotros fue muy importante y por eso decidimos hacer foco en este episodio en eso, para tratar de desmenuzarlo padre, hablar algo de la boda y de la luna de miel, ¿no? Que la luna de miel puede ser particularmente algo distinto porque sabemos que muchas veces la luna de miel es como la cúspide de las relaciones, o sea, no hemos tenido la oportunidad de viajar juntos, no hemos tenido la oportunidad de convivir en este ambiente externo y la luna de miel a veces son los primeros viajes de muchas personas, ¿no? Pero para nosotros afortunadamente no lo era. Entonces fue todo un reto, porque afortunadamente hemos viajado mucho juntos, fue todo un reto convertirlo en algo que tuviera ese toque especial. Entonces también vale la pena hablar de eso, ¿no? Sí. Cabe mencionar ahí un par de cositas. Para cuando empezamos a planear la boda, yo creo que existía un 10% de los invitados que fueron a la boda que ni siquiera sabían que éramos gays. Sí. No sé si te acuerdas. Mucha gente no sabía ni siquiera que éramos gays y fueron invitados a la boda. Entonces, muchas de esas invitaciones a la boda en realidad fueron: 1, salida del closet; 2, anunciar que tenemos pareja; 3, anunciar que nos vamos a casar; y 4, que los invitamos a la boda. Entonces eran 4 noticias bomba para mucha gente que en lo general era familia, que pues no es tan cercana, pero es cercana, pero quieres tener invitados a la boda, y creo que de ahí empezamos. Cuando estábamos en Miami, que hablamos ahora sí de la boda, obviamente en 10 años de relación ya teníamos muchísimas ideas de cómo sería ese gran día, ¿no? De quién queríamos invitar, dónde queríamos que fuera, etcétera, etcétera. Pero curiosamente, lo primero que se nos vino a la cabeza, o lo primero que decidimos en Miami, fue caminando en el parque. No, del hotel, ni siquiera era un parque. Estábamos en nuestro hotel e íbamos caminando al hotel donde estaban Carlos y Raúl para irnos a cenar. Y en ese trayecto, que no serán más de 10 cuadras, 8 cuadras, empezamos, como dice Paco, a pelotear ideas y todo, pero volteamos los dos y dijimos: Eric
Eric, nuestro DJ. No teníamos nada más, no teníamos fecha, no teníamos nada, pero sabíamos que Eric iba a ser el encargado de la música de nuestra boda. Y así empezó como ese proceso de planeación. Al inicio bastante así, como muy de la nada. Y pues ya como más adelante, como que evidentemente necesitamos empezarle a poner forma, ¿no? Uh-huh. Entonces todavía estuvimos allá algunos días, se empezó a correr la noticia, no me quedó el anillo. No le quedó el anillo. No me quedó, es de hecho, no me quedó, entonces lo tuve que ir como es de titanio, creo, algún material, algo así, no lo pueden ajustar. Entonces tuve que dejar el anillo y me lo tenían que traer de vuelta a los días. Entonces también hicimos toda la odisea del anillo para ya regresar a Guadalajara y tuvimos la primer reunión, fiesta, celebración de compromiso en nuestro depa. Ojo, tuvimos la decisión del vals en la primera caminata en el parque en Miami. Yo casualmente traía mis audífonos, estaba escuchando música y sonó una canción y me acuerdo que hasta se me salió una lagrimita y le dije a Nadim, creo que ya tenemos vals. Porque había muchas ideas de cuál iba a ser nuestro vals. Y sí iba a haber vals, porque... Tú no querías. Yo al principio no quería. Nunca en 10 años de relación yo había bailado con Nadim. Es más. Nunca hemos bailado en alguna otra ocasión. Solo esa noche, solo esa canción. Y se acabó. No, de ahí para acá habíamos bailado muchísimo ya. Pero ahí decidimos la canción que fue... This Is Me. Y básicamente decidimos que íbamos a bailar. Eso fue una de las cosas más, pues que iban rompiendo cositas que yo tenía en la cabeza. Que sabía que iban a ser un momento de estrés. Por la homofobia interiorizada, machismo. Luego te empiezas a imaginar estas personas que van a ir a tu boda que dices, ¿cómo me van a ver bailando con Nadim? Durante 10 años estuve ocultando estar a menos de 1 metro de Nadim y ahora nos van a ver expuestos bailando juntos un vals, ¿no? Todas esas ideas de repente llegaban, metían estrés, de repente llegaba el I don't care. Sí. Y lo vamos a hacer, pero también había días que decía, creo que lo del vals no es buena idea, mejor uno más movidito que estemos separados y luego regresábamos y bueno, el punto es que el vals con This Is Me se quedó. Se quedó y nunca se ensayó. Jamás. O sea, nunca te daba pavor solo imaginarte hay que ensayar. Sí, era algo muy chistoso porque a pesar de que ya lo habías decidido, tu cabeza todavía no estaba tan segura de quererte exponer a eso. Pero, pues bueno, esa fue una de tantas y seguiremos hablando de eso, ¿no? Entonces, empezamos a decidir cosas, pero luego llegamos a un punto bastante clave para nosotros particularmente ahorita les daré más contexto, y fue el quién nos va a ayudar a organizar la boda. Uf. ¿Por qué? Porque sabemos que, a ver, a los dos nos gusta organizar cosas, los dos tenemos hasta eso cierto talento para hacerlo. No sirve, la verdad. Pero el gran problema, no problema, tenemos amigos muy cercanos que se dedican a eso. Sí. Y no 1, ni 2, 4 o 5 amigos del círculo cercano que se dedican específicamente a eso. Entonces, pues comienza este debate entre los dos de quién queremos que nos ayude con este proyecto. Pero pues al mismo tiempo todos iban a ir de invitados. Claro, y al mismo tiempo también todos iban a ir de invitados. Lo organizara quien lo organizara, pues todos iban a estar ahí. Claro. Entonces, fue de esos momentos donde la vida empieza a darte señales para facilitarte las cosas. Sí. Entonces, a nosotros nos cayó el 20 como de This is right, cuando vamos a una boda de la hermana de uno de nuestros amigos. Oye, qué bonita boda. Oye, la boda está muy bonita, la boda bonita. Ay, sí, la organizó Clio. Órale, va, qué padre, no sé qué. Resalta que Clio es muy amiga de mi cuñada, de una de mis cuñadas. Pau, mi hermana. Saludos. Ajá. Entonces, va, pues qué padre, Clio, no sé qué, padrísimo, buena onda. Tiempo después vamos a otra boda, sin saber en ese momento que era también de Clio. Oye, qué bonita boda, ¿quién se las habrá hecho? Oye, qué padre. Oye, ¿quién les hizo la boda? No, pues Clio. 2 de 2. Y fue como, ¿por qué
ahorita que estamos en este proceso, digo, sí tienes un poco la antena más levantada, pero no habíamos escuchado de alguna boda de Clio y en este periodo tan corto ya fuimos a 2 bodas de ella, mismas 2 bodas que nos gustaron sin tener contexto. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Esta es una gran oportunidad de trabajar con alguien que es cercano, es amigo de mi cuñada, que no es de nuestro círculo súper cercano, entonces los demás van a entender si escogemos a alguien más, que es justamente, no porque no confiemos en ellos, sino porque queremos evitar cualquier tipo de malentendido. No, y queremos que sean invitados, Que queremos fueran a disfrutar la boda, a disfrutar. claro. Ese era número 1. Por si necesitan un wedding planner para sus bodas, podemos ser brokers. Tenemos Todos. muchos amigos que se dedican a eso y son excepcionales todos, la verdad. Cada uno de ellos. Entonces decidimos que fuera Clio, le hablamos por teléfono y la primera pregunta, recuerdo que hizo Clio fue, oye, ¿por qué no se lo van a hacer unos amigos de ustedes si son amigos de A, B, C, D, E y F? Sí. Y fue, no, porque ellos van a ir de invitados. Y también a Clio recuerdo que se le puso un poquito fría la sangre porque fue, ¿cómo que van a ir de invitados? Pues ahora sí que va a tener ojos de gente experta que se dedica a lo mismo y que tienen, pues sí compiten, pero que al mismo tiempo, pues sí, había cierta presión ahí no solicitada, unnecessary roughness, pero... Sí, sabemos que cuando un wedding planner llega a una boda, está viendo cada detalle del lugar, cada detalle del banquete, de la música, de todo. Sí. Entonces, ella sabía que iba a pasar eso y aún así nos dijo que sí. Le dijimos que sí. Hizo un proyecto muy difícil. Sí. No, bueno, te fuiste un poquito adelante. Entonces, escogiendo a Clio, tuvimos que tomar 3 decisiones. O sea, teníamos que tomar las primeras 3 decisiones, que era la fecha. Teniendo la fecha, podíamos pensar en lugar y que también ella nos dijo, pueden ir un poco de la mano. Si tienen un rango de fechas, podemos ver qué lugar hace match. Lugar, fecha y banquete. Me dijo, con esas 3 cosas podemos arrancar, hacemos los apartados y poco a poco vamos viendo todo lo demás. Todavía no teníamos ni lugar ni fecha específica. Teníamos... Y empezamos... fecha tentativa, sí. Sí teníamos tentativos los 3. O sea, lugares... la historia de los lugares, vamos a llegar primero a la historia de los lugares. Está muy sencilla. Tenemos un presupuesto, obviamente, los presupuestos que teníamos... No contábamos con una ayuda familiar realmente, que íbamos a pedir dinero a los papás, como muchas veces en Guadalajara pasa, que al papi y a la mami le sacas ahí un porcentaje para que te apoyen en la boda y lo demás se lo meten entre los dos. Nosotros realmente pues ya teníamos un trecho caminado, no teníamos algo ahorrado para la boda, teníamos claro que queríamos una luna de miel, queríamos una boda no tan grande, entonces el gran presupuesto... No. Yo no quería una boda grande. ¿Tú querías invitar? Yo quería una boda a gigante, todo Guadalajara? Pero no hablo grande en presupuesto, porque en presupuesto decía, prefiero dar taquitos y que cada quien se pase a servir, pero que vayan todos. Y esa era tu frase, sí, que vayan todos. Que vayan todos. Entonces, a la hora de la lista, eso va a llegar después, pero la lista para mí era gigantesca. Sí. Y recuerdo que con los lugares, pues obviamente no... Había unos presupuestos de lugares que estaban un poco fuera. De hecho, el lugar en el que fue, que es La Gotera, estaba quizás un poco afuera. Y cuando fuimos con Clio con un cierto presupuesto a ver varios lugares... Pero todavía no llegamos a eso, no. Primero cerramos el banquete. Primero cerramos por eso es tan importante. Entonces primero cerramos las personas. No. Yo quería 500 personas. No. Primero cerramos el banquete porque teníamos que aprovechar que teníamos precios y costos después de la pandemia. Entonces Clio nos dijo, cierren el banquete con fechas tentativas, con número tentativo de personas, pero agarren este superprecio. Entonces fuimos a literalmente 2 banqueteras y la primera arrasó, Mandarina, me fascinó. Sí. Yo era el que estaba más trincado con la comida y decidimos ahí menú y cerramos el costo del menú y todo. Entonces ya con eso les dijimos a Mandarina, oye, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 fechas tentativas. ¿Puedes todas? Hoy todavía puedo todas. Órale, vámonos al tour. Ahí sí ya, al tour de... Sí, ojo, el banquete fue... Sabíamos que iba a ser la comida favorita de Nadim y mi comida favorita. La comida favorita de Nadim son las hamburguesas
Y mi comida favorita son las pizzas. Entonces el menú fue pizzas y hamburguesas. Un poco gourmet, pero fueron pizzas y hamburguesas. Y llegamos a esa decisión porque nos encantaba la idea de dar cheeseburgers de cena de desvelados. Y ya no sé qué, bla, bla. Bueno, ¿y qué quieren de menú? Y, a ver, todos tenemos derecho a escoger lo que más nos gusta, ¿no? Y no estoy juzgando a los demás, pero yo decía, yo no quiero ni una suprema de pollo, ni salmón que no como. Y, o sea, no se me antoja como fingir un poco por tener una boda muy glamorosa. Dije, oye, pero ¿y si las hamburguesas? Entonces empezamos ahí con la idea de las hamburguesas. Bueno, ¿y si son nuestros platillos favoritos? Entonces estuvo padrísimo eso. Aparte, Mandarina lo hizo muy bien. Pero extraordinario. Unas hamburguesas espectaculares, unas pizzas espectaculares. Todo mundo. La idea que teníamos era que, bueno, fuera una hamburguesa bastante sustanciosa, con una pizza bastante bien, para que todos los que fueran en parejas o así, como que compartieran. Güey, nadie quería compartir. O sea, a todo el mundo le gustó tanto su platillo que decía, no, sorry, me quedo con el mío. Y los postres. Estuvo bien padre. Los postres también estuvo espectacular. Entonces, por eso llegamos a esa conclusión de los menús, ya un súper precio para ese momento. Y de ahí nos fuimos a los lugares. Y en los lugares estuvo muy extraño porque fuimos a ver varios lugares. Como 5 o 6. Creo que nos quedamos cortos. Pero fuimos a ver muchos lugares muy bonitos, pero recuerdo que al lugar que íbamos, Nadim decía, no es la gotera, pero pues está bonito. Y luego llegamos a otro y decía, pues mira, si este sí se parece mucho a la gotera, está bonito. Mencionó la gotera como en 3 veces o 4 veces, que dije, esa noche, recuerdo que hablé contigo y te dije, a ver, me quedó muy claro que si estabas comparando todos los lugares con la gotera, el lugar que más te gusta es la gotera. Hablé con Clio yo, creo que lo hice yo primero. Pero ni siquiera lo estábamos considerando ya, porque acababa de ser la boda de mi hermana. Bueno, no, iba a ser la boda de mi hermana en noviembre. Estaba apartada la gotera. Y mi papá, yo supe cuánto pagó mi papá por la gotera y todo, y dije, teníamos el presupuesto. Y sabíamos que estaba fuera de nuestro presupuesto porque sabíamos que iba a ser una boda que le íbamos a meter a mucha gente, etcétera, ¿no? Entonces, ahí llega la primera sorpresa de mi familia, que es, después de batallar, porque cuando fue el compromiso, sí hubo este murmullo de, ok, va a haber una boda. De hecho, hubo un par de comentarios de mi familia que fue, oye, pero va a ser una boda discreta, ¿no? O sea, no se trata de que todo Guadalajara se entere que se van a casar, ¿no? O ¿cómo va a ser? No van a invitar a mucha familia, supongo que van a ir sus mejores amigos y cosas así. Existían estos comentarios. Dudas súper válidas. Muy válidas, pero aparte, con muchos miedos. Sí, era un territorio desconocido para todos al final. No sabían que se iban a esperar, y yo entiendo. Sin embargo, eso mete presión, eso mete estrés, y recuerdo... También comparándolo un poco con cómo estaba yo de mi lado. De mi lado y de mi familia no hubo una duda. No, o sea, yo nunca tuve ese miedo, que es muy natural, yo creo, que sentiste tú de, bueno, y si no quieren ir, o sí, o no, o cómo sí, o cómo no. De mi lado, desde el principio fue muy distinto, porque el proceso de mi familia fue completamente distinto. Entonces yo, de repente, tenía también que malabarear con el, bueno, pues a lo mejor no hacemos esto, o a lo mejor sí, bueno, pero me gustaría esto, pero no, pero por eso teníamos como tantas dudas de lugares, de alcances, de invitados, ¿no? Y entonces llega mi papá un día y me pregunta de cómo vamos con los lugares. Muy raro, porque él de repente no habla de nada de la boda y de repente un día yo creo que habló con mi mamá, yo creo que llegaron a una decisión en pareja que fue, va a suceder y vamos con mi hijo y con Nadim, ¿no? Y me pregunta del lugar, le cuento el chisme, le cuento que estábamos viendo, que me hubiera gustado la gotera porque era bla, bla, bla. Y me pregunta costos y llega con un cheque y me dice, aquí está. Feliz boda. Feliz boda. Entonces, gracias a mi papá, se logró y nos fuimos a la gotera. Sí, aparte, la única forma que teníamos de sí lograr la gotera era cambiando la fecha. Nosotros teníamos la ilusión y la idea de casarnos el día que cumplía, o sea, lo más cercano al 22 de febrero, que era nuestro aniversario, y era nuestro décimo aniversario.
Entonces como que teníamos esta parte romántica, mágica que queríamos que se cumpliera y la fecha era el 26, era lo más cercano, o sea, el 22 era un martes y el 26 era el sábado, entonces era como que o el 26 o unos días antes. Entonces como que siempre intentamos eso y la única forma en ese momento antes del cheque era si nos íbamos nos recorríamos en enero y decíamos enero, la gotera, frío, vacaciones, no, la gente no va a querer viajar, o sea, como que tenemos muchas dudas de eso y al final se desocupa la fecha. Clio, la verdad, hizo su chamba súper bien y consiguió un muy mejor, o sea, mejoró muchísimo el precio. Porque ya estaba considerado temporada alta y bla, bla, bla. Ajá, y con la ayuda que llegó, el regalo que llegó, ¡pum!, hay que hacerlo. Entonces ya teníamos banquete, ya teníamos el lugar, ahora teníamos que terminar de determinar cuánta gente íbamos a invitar. Para no extendernos tanto, porque, pues, digo, pasaron 1000 cosas, les comentamos que todavía tenemos como un piquito de la pandemia. Entonces todavía había mucha gente que no estaba viajando, que tenía miedo, que le costaba un poco de trabajo todavía las multitudes. Entonces... Todavía no había vacunas. Para ese entonces. Empezaron a llegar en 2021 paulatinamente. Durante el proceso de las vacunas. Había restricciones del gobierno de que las bodas tenían que... Hasta las 3 de la mañana o 2 de la mañana. Capacidad de gente también. Entonces había todavía mucha restricción, muchos miedos. De hecho, para mucha gente nuestra boda fue la primera boda o la primera salida con mucha gente después del COVID. Por eso terminaron como terminaron. Saludos. Saludos a mis primas. A primas de la mora. Entonces, sabíamos que podíamos extender una invitación grande con un porcentaje de cancelación alto, ¿no? De gente que quizás no pudiera. Sabíamos que el porcentaje que generalmente era de cancelaciones lo íbamos a tener mucho más alto por este factor. Y sí, o sea, nos cancelaron. Bueno, nos jugó un poco a favor también, a favor padre, porque también nos dio la oportunidad de invitar a toda la gente que queríamos invitar. Nadie se quedó fuera, mínimo con una invitación, que si todos decían que sí, vamos a tener un pedote, pero pues lo íbamos a solucionar de alguna manera, ¿sabes? Entonces tratamos. Para no hacerles el cuento largo, terminamos invitando cerca de 500 personas. Sí, quizás un poco más. Para tener una boda de 380 personas sentadas y llegamos a ser 420 con la gente de After Dinner que llegaba, que tenían otro compromiso, otras bodas, etc. Entonces, al final logramos lo que queríamos, que tuvimos a todos ahí, ¿no? Y bueno, se acerca el día de la boda, ya estábamos todos listos, pero yo todavía no estaba listo. Yo tenía muchísimo estrés. De hecho, tuvimos muchas broncas de pareja porque yo veía que Nadim disfrutaba mucho el proceso y yo no lo podía disfrutar. Estaba muy estresado porque, como les comenté, era una salida del closet. Cada invitación, algún primo o algún tío, incluso hubo tíos que no me dijeron personalmente que no iban a ir, pero le decían a la wedding planner de no vamos a asistir, y sabía, porque me llegaba la información, que no iban a asistir porque era algo de lo cual ellos no compartían. No compartían, sí. Y pensaban distinto, y cada golpe, cada no de ese estilo era un cubetazo de agua fría para mí, de... Un recordatorio de que todavía no estaba todo el mundo listo para eso, probablemente. Fue difícil, pero de repente llegaban otros sís. Y entre esos sí había gente que yo pensé que iba a decir que no, y decían sí, y me sorprendía muchísimo, y se los agradezco muchísimo. Entonces era un vaivén de emociones fuertísima. Sí. Incluyendo mi familia nuclear, donde yo no los veía tan convencidos, donde cada que tocábamos el tema de la boda era mucho estrés, se notaba en sus caras, se notaba en su cabeza, y recuerdo que, bueno, yo... Como les comenté, llevaba en ese momento 8 años trabajando con mi papá, algo así. Sí. Trabajamos juntos, somos socios y tenemos muchos amigos en común del trabajo que eran amigos de él y que por tantos años de trabajo, pues se convirtieron en mis amigos, aunque sean amigos de él, de su edad, etcétera, se convirtieron en mis amigos y yo quería invitarlos a la boda. Sí. Entonces era esta disyuntiva entre, oye, pero mi papá ni siquiera me ha confirmado que va a ir. ¿Y qué pasa si invito a sus amigos? ¿Y qué pasa que me dicen que no? Entonces recuerdo que uno de esos días de I don't care, invito a todos los amigos de mis papás que yo consideraba mis amigos, y a los días o las semanas me encuentro a uno de ellos, saludos a Chavo,
Y me acuerdo que le dije, estoy con este pesar de que no sé si mi papá va a ir y ustedes ya me confirmaron que sí van a ir. Y nunca se me van a olvidar esas palabras que me dijo, yo te digo que sí voy a ir, vaya o no vaya tu papá, porque aun si no va, en algún futuro no muy lejano, le va a haber gustado que alguien de sus amigos hubiera estado ahí presente. Sí. Entonces, vaya o no vaya, cuenta conmigo. Y esas palabras fue un abrazo al alma para mí, recuerdo perfecto. Habló a nombre de todos sus amigos y fue mucho tiempo aire para mí, para poder seguir avanzando, ¿no? Y a unas semanas de la boda, todavía no teníamos la confirmación de que iban a ir mis papás. No, y aparte... Sí iban a ir, pero era un proceso muy duro porque ya sabían el tamaño de lo que se veía, de lo que se veía, ¿no? Y eso no solo significaba, o sea, sí, lo más importante y lo que todos buscamos era que fueran, que lo disfrutaran, que estuvieran contentos, que compartieran esta felicidad, que sabíamos que por dentro eran muy felices, que estaban muy, muy, muy contentos por todo, pero pues es un proceso, ¿no? Al final del día. Pero también eso estaba indirectamente modificando el cómo estábamos planeando la boda. ¿Cuántas mesas? ¿Qué mesas? ¿Esta sí? ¿Esta no? ¿Los papás van ahí o no? Nos sentamos con nuestros papás y los hermanos, nos sentamos solos. No sé. Como que esas pequeñas decisiones que pues, meten estrés, ¿no? Pero la que más estresados nos tenía era, de logística de la boda, era el vals. Porque pues yo ya había platicado con mi mamá estaba súper ilusionada, la tenía como en ascuas, nunca le dije qué canción era hasta una noche antes. Entonces, como que yo ya tenía este camino muy lindo y muy trabajado y muy padre con mi mamá y complicidad y todo. Me acuerdo perfecto que mi mamá una vez te dijo, si tu mamá todavía no está lista, no pasa nada, yo bailo contigo, no te preocupes, no la vamos a pasar increíble. Pero también yo sentía un poco, pues como, no sé si la palabra es culpa, pero un poco de, pues sí, como culpa de, pero pues, porque yo sí voy a bailar con mi mamá, si Paco no puede, entonces mejor no bailamos ninguno de los dos, pero pues a lo mejor, pues luego me voy a arrepentir. Entonces, era como, a ver, todos estábamos caminando en este proceso que se llamaba, pues, y ahorita diste el dato, ¿no? Del 10% aprox de gente con la que salimos del closet en ese momento de la boda. Nos vamos a otro dato. Yo creo que el 99% de la boda, 98% de la boda, jamás había ido a una boda gay. De hecho, nosotros, si Juan Pablo y Rodrigo no se hubieran casado 2 meses antes, nuestra boda iba a ser la primer boda gay a la que nosotros íbamos. Entonces, mucho conflicto de muchas cosas, pero muy agradecido también por cómo iba fluyendo todo el resto del proceso. Llegaban de repente regalos al depa de gente que no nos esperábamos o gente que nos había dicho que no podían venir porque estaban en otro país. Oye, pues nos mandaron un regalo y dicen, güey, o sea, la felicidad verdaderamente es genuina cuando la compartes con los demás y cómo todos están compartiendo esta felicidad. Se me hizo increíble. Luego avanzamos un poco más con la boda y en algún momento nos dimos cuenta de que no nos estábamos enfocando en lo más importante de todo. La firma. La ceremonia. O sea, la firma, ¿qué vamos a hacer? Oye, va a llegar juez, sí, no, ¿qué hacemos? No. Total que luego otra de las decisiones que tomamos fue literalmente como, me imagino que así toman las decisiones los que van a ser papás, de cuando le van a poner el nombre al niño. Tú dices un nombre, yo digo un nombre, lo puedes vetar, yo lo puedo vetar. Así estuvimos de que quién va a dirigir, quién queremos que nos acompañe en la ceremonia civil para que dirija todo y ver, o sea, que sea alguien que nos quiera a los dos, pero que no sea ni más cercana de uno ni de otro, que sea una persona en ese sentido como neutra, pero que sea elocuente, pero que sea cerca. O sea, eran como muchos factores. Entonces empezamos con los nombres. No, pues fulano no, pero fulano no, pero no. Bueno, que sean dos, bueno, que sea un total. Después de mucho tiempo, un día invitamos al depa a Paula y Paula canta. De hecho, su Instagram mucho tiempo fue Paula la que canta. Canta espectacular. Y cantó en la boda de su hermano, cantó en la boda de sus primos, cantó en la boda de todo mundo. Entonces, cuando invitamos a Paula a nuestro depa,
nomás a ella, a cenar. Ella estaba viviendo en Ciudad de México. Cuando le damos la noticia y le pedimos que sea nuestra maestra de ceremonias de nuestra boda civil, Paula se queda en shock porque me dice, güey, yo creí que me estaban invitando porque querían que cantara en su boda. Pero no, man, claro que sí, por supuesto, estuvo padrísimo ese proceso también, porque al no existir un protocolo de mucho tiempo y que todo el mundo hace en nuestra boda, tuvimos libertad creativa de hacerlo como nosotros queríamos. Sí. Entonces, y ahí es donde usamos un poquito la imaginación. Paula, contexto, Paula fue amiga mía desde la secundaria y la prepa. Sí. Y después en la universidad es compañera de Nadim y se hace amiga de Nadim. Sí. Y fue suficientemente cercana de mí en aquellos años y de Nadim en la universidad. Y cuando Nadim y yo estamos juntos, Paula quedó en medio, pero estaba feliz porque estábamos juntos. Entonces Paula era la persona indicada. Tiene una elocuencia al hablar espectacular. Una voz. Sabe y está preparada. Y es muy inteligente. Entonces era mi mandada a ser, Paula iba a ser nuestra maestra de ceremonias y lo fue. Y dividimos la ceremonia, lo que le decía Nadim y lo platicamos entre los dos fue, para no hacerla muy larga, creo que las personas hacen la ceremonia. Sí. Entonces, lo que propusimos fue tener 3 personas cada quien que fueran a hablar, es decir, 6 personas, una de su lado, una de mi lado, que hablaran del Paco y Nadim previo a que anduviéramos, nuestra vida antes de que nos conociéramos. Sí. Después, 2 personas que hubieran estado presentes en aquellos 10 años, desde que anduvimos hasta la boda. O sea, de las primeras personas a las que les dijimos ese famoso círculo cercano del que hablamos en el capítulo. Confianza. 2 personas que vivieron eso. Y finalmente 2 personas a las cuales admiremos. Y que tuvieran como un ejemplo, que fueran un ejemplo para nosotros, no solo como personas, individuos, sino en pareja también. Sino en pareja y con vistas al futuro. Entonces fueron 3 speeches de 6 personas, bueno, 3 y 3, que fueron hablando, que de hecho se los vamos a poner en el podcast, son espectaculares lo que nos dijeron cada uno. No, cada quien le dio su personalidad, no los limitamos más que un poco con el tiempo, pero en lo demás, libertad creativa y todo. Y me acuerdo perfecto que para lograr todo eso, yo me junté un día, bueno, le llamé a la que iba a ser nuestra jueza y le digo, entiendo que la mayoría de ustedes les gusta y hacen la ceremonia y todo y tienen sus palabras, bla, bla. Pero te voy a pedir un favor. En nuestra ceremonia civil necesito que digas solamente lo que por ley tienes que decir. Toda esta parte de speech, romance, ya ves que hasta te dan como tu preach. Le dije, no, muchas gracias, te lo agradezco de antemano, pero vamos a armar una ceremonia con nuestra gente, va a haber una persona. Le expliqué toda la logística, quedó encantada, no sé qué, bla, bla. Fun fact, un día antes de la boda, le da COVID. Entonces, lindísima, nos consiguió otra persona, a otro juez que no conocíamos. De hecho, al día de hoy creo que no conozco su nombre porque llegó ese día, pero un tipazo, se llevó su banderita de la comunidad, o sea, muy, muy lindo. Entonces salió muy bien, él traía el brief de que solo podía decir lo que por ley tenía que decir, y así fue la ceremonia, ¿no? O sea... Y nos dimos nuestros votos. Sí. O sea, fueron los 6 speeches y los votos de Nadim y los míos, que más que votos, era un escrito que nos quisiéramos decir ese día, que ni uno vio el del otro hasta ese día, y fueron, para mi gusto, 2 joyas, que también se los vamos a poner en un episodio adicional después de este, porque están muy lindos. De hecho, yo los escuché hace 2 días. Sí. Y le escribí a Nadim, hace 2 días te escribí. Sí, estoy berreando. No, hombre, estoy berreando de escucharte decir el speech de la boda. Fue espectacular. Fue un momento que les deseo a todos, porque yo era esos escépticos de las bodas que también venía mucho también de esta homofobia interiorizada. ¿Puedo pedir una cámara, por favor? El señor lloró antier y en la boda no lloró ni una lágrima. Muchas gracias. Hasta luego. Seguimos. Bueno, volvamos a Oye, la ya boda. nos estamos brincando a la boda. Estamos hablando de la boda y estamos hablando de la planeación, de que escogimos a Paula, de que armamos la ceremonia, pero ya nos metimos un poco a la ceremonia como tal. Y ese día de la boda hubo cosas antes, ¿no? Bueno, Fast Track,
quedó todo perfecto. Invitamos a los 300 y tantas personas. Ya tenemos banquete, ya teníamos todo. Se nos ocurre la maravillosa idea, y sí es maravillosa, pero sí es muchísimo trabajo de personalizar todo. A ver, ¿Por qué? venimos de 10 años de batallar, de luchar, de seguir dando pasos, pero siempre contracorriente. Y llegar a esto era como algo tan mágico y único que queríamos genuinamente agradecerle a cada una de las personas que se sintieran genuinamente especiales porque lo son para nosotros. Y la mejor forma que encontramos en ese momento fue el darles un detalle personalizado a cada una de las personas que nos dijeron, sí quiero acompañarlos en ese día, en su boda. Sí, cada invitado, fueron 380 invitados más o menos, cada invitado tenía en su lugar su nombre, tenía un lugar, Ajá, no tenía una mesa. tenía un mesa y lugar. Porque cada invitado tenía un porqué. Y eso es lo que habíamos hablado. Cuando mi papá me preguntó, que tenía toda la razón, ¿no? De siendo una persona católica religiosa, pero no entiendo por qué se van a casar. Claro que nos cuestionamos mucho de por qué nos vamos a casar. Las respuestas creo que son claras, ¿no? También viene mucha protección civil y es un statement social, que fue con lo que yo me quedé, ¿no? La boda es un tema social. Nosotros nos privamos de un tema social tanto tiempo que es la manera de decirle al mundo aquí estamos. No es una manera de celebrar que estamos juntos, es una manera de celebrar que llevamos mucho tiempo juntos a pesar de tanta dificultad y tanta gente que nos decía en nuestra cara sin saber que éramos gay, menos sin saber que éramos pareja, que no se podía. Que las relaciones gays no duran, no funcionan, son promiscuas, son bla, 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 ¿no? Están... Sí. Y al decirles que estábamos cumpliendo 10 años, dentro de los speeches hablamos de eso, no es una celebración de que a partir de hoy vamos a estar juntos, sino que llevamos juntos 10 años y sí se pudo llegar a este gran momento. La cúspide de un camino trabajado durante 10 años, no 10 meses. A ver, y no venimos a decir que las parejas que celebran una boda a los 10 meses no esté bien, pero a nosotros nos costaron tanto esos 10 años que en verdad sí el sentimiento de amor, sí el sentimiento de cariño, sí el sentimiento de felicidad, todos estaban ahí. Pero en el ambiente había un sentimiento de logro colectivo. Sí. Muy impresionante. O sea, pueden hablar con cualquier persona que ha ido a nuestra boda y no es solamente nuestra boda, es algo que yo he sentido en muchas bodas de la comunidad. El sentimiento más fuerte es el logro y en la celebración de no que sí se puede, sino que juntos sumamos más. O sea, estando juntos y trabajarlo juntos y caminar juntos nos va a llevar siempre a un lugar muy bueno. Y recuerdo unas palabras que voy a meter de Livia, una amiga de nosotros, que bueno, tiene la edad de mis papás, un poco más joven. Pero cuando fue a la boda, ella fue de las últimas invitadas. Tenemos una relación padrísima con ella y con su esposo Jorge. Que me dijo en la boda, creo que también tú estabas presente, que el mundo estaba viviendo tantas cosas tan feas. El COVID, claro. Sí, entre el COVID, los movimientos que estamos viendo actualmente de extremas derechas y de guerras y de muertes y de hambres y de restricciones por todos lados, que de repente llegar a un momento como esos y ver que el amor se celebra, de que la gente se celebra, la familia se celebra, las amistades se celebran, para ella era un momento, y lo dijo nos lo dijo ahí, que era una de las mejores celebraciones a las cuales había ido en su vida. Y creo que tiene toda la razón, ¿no? Ahí nos adelantamos poquito, pero esa es la vibra que se sentía. Entonces decidimos hacer una carta para cada uno de los invitados, empezando 4 meses antes de la boda, porque iba a ser largo. Sí. Eran cartas, pues no nomás un mensajito, ¿no? No era un mensajito. Era decirles por qué era tan importante que estuvieran ahí. Y creo que eso hizo una diferencia porque tenían un motivo. No era llenar un lugar, no era llenar o querer tener una boda gigante. No. Era un motivo del por qué estabas ahí. Y creo que eso fue un gran diferenciador. Sí, o sea, y muchas veces más bien,
ya durante la última parte del proceso de la planeación de la boda, pues nos teníamos que cuestionar un poco o sea, tratamos de pensar hasta el último detalle como, oye, si sentamos a Juan al lado de Pepe y al lado ponemos a Ana y no sé qué, pues no se conocen, pero pueden conocer, o sea, como que tratamos de eso, de que fuera una extensión de lo bien que lo estábamos pasando en ese momento, que lo íbamos a pasar en ese momento, y la personalización lo hizo como muy, siento que nos acercó mucho a la gente que queríamos que estuviera ahí, ¿no? Correcto. Entonces, avanzó, llegó el famoso día de la boda, ya después de toda la planeación, ya después de todo el estrés, todo, y llegamos con todo a nuestro favor. ¿A qué voy con todo a nuestro favor? Boda llena de confirmaciones, familia completa, vals, todo lo que queríamos, todo estaba ahí. Entonces, ¿qué era lo único que faltaba? Despertarnos, arreglarnos y disfrutar el resto del día, ¿no? Nos despertamos y es muy chistoso porque ya vivíamos juntos, como lo saben, desde el otro capítulo. Y está muy chistoso porque ya te levantas y de que, güey, hoy me caso. Y volteo y está Paco, y voltea Paco y estoy yo, y es como, qué raro, ¿no? O sea, o sea, sí va a pasar algo, pero no, o sea, como que muy chistoso. Paco se va al club porque se iba a ver con su primo y después te ibas a ir a terminar de arreglarte a casa de tus papás. Yo me quedo en el DEPA. Y esa fue una de las diferencias que tuvimos. Cuando Paco se va al club, de que Paco se va a que llegan mis amigos y mi papá a mi DEPA, yo estuve solo en mi DEPA 2 horas. Entonces, fue padre porque, pues, que te pones que tu mascarilla, te metes a bañar, no sé qué, bla, bla, pero era como, güey, me estoy bañando para mi boda. O sea, qué bizarro. Llega mi gente, nos la pasamos increíble, nos ponemos un pedo padrísimo. Fueron Mario, Raúl, Carlos, mi papá. Comimos padrísimo, nos tomaron fotos, video, todo. Del otro lado, en la familia de Paco, los compadres, los primos más cercanos del núcleo familiar. Entonces, como que cada quien empezó porque pues queríamos que hubiera un first look. Entonces, de ahí, cada quien se va rumbo a la gotera y Guadalajara siendo Guadalajara. Salimos todos a la carretera a Vallarta. Partido de las Chivas. Partido de las Chivas. Entonces, todo periférico del Akron hasta Sumais. Y había un accidente en la carretera. Ahí fue el único momento de estrés donde yo dije, no va a llegar nadie. No va a llegar nadie a la boda. Total, llegamos, todo perfecto. First look, fotos con la familia, fotos con los amigos, fotos nosotros. Y empieza la ceremonia. Y esto no lo confirmaron todos nuestros amigos wedding planners, incluida Clio. Teníamos mobiliario preparado para el 35% de la gente, que es la que generalmente llega a las ceremonias civiles. Llegó el 98% de la boda. Entonces eso era hermoso, pero era una locura porque no había sillas para todos, pero todo el mundo quería estar cerca, padrísimo. Armamos ¿cómo se dice? Un hall para que caminara. O sea, como que todo fue muy rápido y estuvo espectacular. Y fluyó, que fue lo más importante. Siento que al final del día soltamos un poco y fluimos. Paco estaba muy estresado. Llegó un momento donde se estresó demasiado por los tiempos. Sí. Sobre todo porque el civil se empezó a extender y teníamos a toda la gente parada. Pero yo lo volteaba y le decía, disfrútalo. El talk se hizo presente otra vez. Disfrútalo, no lo vas a volver a vivir. O sea, disfrútalo, no importa. La gente está aquí feliz, no importa, son 45 minutos de pie, ya están aquí, ya no podemos hacer nada más. Disfrútalo. Y ya, momento gracioso, nos llamamos igual. O sea, yo tengo 3 nombres, los 2 somos Francisco Javier. Cierra la ceremonia, increíble, todos, beso, aplauso, bla, 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 bla. Y el juez de que, entonces los declaro. Y como que se le fue el rollo, se le patinó que la otra jueza ya había cambiado el speech y era unidos en matrimonio. Y dice, unidos en matrimonio a Francisco Javier, y como que leyó mi nombre y vio Francisco Javier y yo de que, y güey, todos cagados de risa, no sé qué, bla, bla. Y ya, pues después del momento chusco, volteamos, no sé qué, nos damos un abrazo y empieza toda la boda. O sea, 380 personas. Beso,
beso. Me agarra la mano. ¡Vámonos! ¡Pum! No, beso. Le di un besito en el cachete. No, beso. Y Y está bien, pero nos fuimos y la gente se quedó de que... ¿por? Y ya arranca la boda. O sea, bueno, ya y el la ojo, la fiesta. parte que nadie ve, la parte detrás del arco iris, ¿no? Estaban mis papás en la primera fila, estaban mis suegros en la primera fila, veíamos y sentíamos las vibras. Mi hermana habló de unas palabras padrísimas, pero yo notaba el estrés de la familia de Sobre todo de tu estamos papá. sobreviviendo a Sí, de esto, tu papá. ¿quién nos está viendo? Venga, un ratito menos, ¿no? A mi mamá le había dicho, habíamos quedado que íbamos a bailar. Sí dijo, venga, vamos a bailar. Entonces nosotros nos vamos allá, entramos como los novios, padrísimo ese momento. Para mi mamá es el favorito, de hecho me lo dice. Sí. Con nuestra canción Walk, que fue la primera canción que le dediqué a Nadine 10 años antes, Sí. y la que le puse cuando nos comprometimos. Ajá. Entramos con esa canción, estuvo padrísimo, cenamos y después llegaban los vals. Yo notaba el estrés, Nadine notaba que yo estaba muy estresado todavía. Y por eso ya habíamos planeado que fuera yo primero con mi mamá, Correcto. como para romper un poco el hielo, y después ya Paco con su mamá y al final los dos juntos, ¿no? Pero justo esa era como una jugada clave para tratar de aminorar el... Para romper un poquito el hielo. Sí. Entonces Nadine baila con su mamá una canción que se llama Virtuosa. Virtuosa, hermosa. Escúchenla. Y yo le tengo una sorpresa a mi mamá porque ella pensaba que íbamos a bailar My First, My Last, My Everything de Barry White. Yes. Esa es la que ella tenía en la cabeza, pero sonó la de Chiquitita, que es de sus grupos favoritos de ABBA. Y al sonar la canción en español, la letra, si pueden escucharla, es muy fuerte porque habla de este sentimiento de que está triste y no es un momento para estar triste, que no llore, que disfrute. Sí. Le cae en el corazón, a mí también, berreamos nosotros y todo el mundo. Y después empezamos a bailar. Bueno, ahí se junta mi familia, mi papá no había llegado, Sí. lo empujan como para que entre. Y a Un la poco, hora que un poco de estamos, presión social. mucha presión social. Sí. Pero al final... Al final entró un Sale círculo, bien. al final de Chiquitita hay como un reprise, que lo pueden escuchar. Llegan mis hermanas, mi mamá y mi papá, y nos abrazamos los 5, y mi mamá le dice a mi papá, en ese círculo de los 5 nuclear, lo logramos, voltea. Y veía a todo el círculo de la boda llorando de felicidad, feliz, aplaudiendo un logro. Y creo que eso fue un clic con mi papá. Sí, porque ahí él empezó. es una persona Sí. distinta a partir de ese momento. Ahí empezó la catarsis. O sea, tu papá, y digo, nunca lo hemos platicado con él, a lo mejor luego podemos A platicarlo. lo mejor él tiene otro punto de vista. Ajá, pero lo que mi percepción fue que tu papá tuvo una catarsis completa, más bien completó su catarsis durante la boda, porque llegó muy estresado. Empezaron a pasar momentos clave y dio un giro de 180 grados espectacular. Sí. Ojo, en la nota también que les escribimos cartas a todos, les escribimos cartas a mis papás Sí. también en sus lugares. Y yo recuerdo que lo que le escribí a mi papá fue, olvídalo todo, voltea alrededor y déjate sentir tanto cariño y tanto amor de todas las personas que están aquí. Sí. Permítetelo. Y así fue. Ajá. Llegó un momento, hubo 2 momentos clave para mí en la boda, después ya fue pura peda, pero hubo para mí, en lo personal, 2 momentos claves en esa boda. Sí. Después de nuestro vals, que bailamos, y sí nos abrazamos, y sí hicimos todo, la canción está espectacular, le quedó perfecto. Así baila. Y después Así baila. llegó un momento que fue, de acuerdo que llegaron mis amigos con los que viví en Madrid, nos pusieron una camiseta de Coca y de Bacardí, porque yo soy súper cubero, Patrocínenos. y nos pusieron una playera, Nadine de Coca, a mí de Bacardí, y en eso empieza a sonar la canción de I Got a Feeling, I got a feeling. y se deja venir toda la boda a rodearnos, y en el momento que estamos brincando, yo veo a toda la gente que pedimos alrededor, Sí. y trueno. Entonces me pongo a llorar, también les voy a mandar ese clip, me pongo a llorar,
pero como María Magdalena en media pista, O sea, abrazado de Nadine, o sea, diciéndole, Paco no puedo de tanto cariño. Hasta ese momento soltó. Hasta ese Hasta ese me momento solté. empezó a disfrutar genuinamente la boda. Y ahí fue el parteaguas, el punto de inflexión para mí. Y el segundo momento que recuerdo fue cuando mi papá fue contigo Mira. y te dijo bienvenido a la familia. Bienvenido, Juan Pablo, al podcast. Hola, chico. El otro Juan Pablo, no tú. Y entonces mi papá se le acerca a Nadine con un shot, creo, y te dijo... Haz de cuenta que no. Ay, Dios, ya quedó todo lleno de pelos. Yo estaba bailando, porque yo no me moví de la pista en toda la noche, y no me acuerdo quién llegó a buscarme. Me dice, Nadine, te está buscando tu suegro, te está buscando tu suegro, te está buscando tu suegro. Y yo con cara de, ay, pues, o sea, lo primero que me pregunté fue, pues, ¿qué pasó? ¿Qué onda? No sé. Ya me dicen, acá está, que no sé qué. Y era mi suegro preguntándome, o sea, preocupado por preguntarme cómo me le estaba pasando. Oye, ¿cómo te le estás pasando? Que no sé qué. No, hasta que se acabe, hasta el final hay que quedar. O sea, otra persona. como que, y terminó, y como que no terminé de digerirlo, y fue como, wow, o sea, ahora que lo veo hacia atrás y digo, no manches, o sea, sí fue una transformación completa en toda la energía positiva del momento, ¿no? Y para mí fue de las cosas más importantes, o sea, como el ver cómo si alguna de las personas que estaban ahí tenían dudas o dudas de cómo iban a, pues sí, qué pensaban al respecto, si tenían alguna duda de si estaba bien o si estaba mal, o si tenían alguna duda, fue tan abrumador el amor, el sentimiento de comunidad, el sentimiento y el cariño, que a todos se les olvidó, todo el mundo la disfrutó, todo el mundo no dejó de bailar, de pasársela bien, que a ver, suena muy a como son todas las bodas, pero y todos vamos a hablar lo mejor de cada una de las nuestras y está bien, pero sí hay cierta particularidad y me encantaría que después platicáramos de eso con otras parejas que Sí. que se han casado. Tanto, ese movimiento fue Juan Pablo y no el otro Juan Pablo haciendo su trabajo. Estaba en mi momento más romántico. Pero a lo que voy estaría buenísimo hacer ese capítulo también, Sí, claro. donde podamos ver cómo sí es un factor común de todas estas bodas de la comunidad, porque sí hay mucho detrás. No estoy buscando hacer menos a las bodas heterosexuales ni a llamarlas cotidianas, porque sí son más cotidianas, es una realidad. Sí. Y por eso de repente pueden perder un poco como ese pequeño sentimiento especial, porque acá, por tantos años, no se podía. ¿No? Y es precisamente esto, ¿no? Que todavía hay mucha gente dentro de nuestra comunidad cercana que opina que no, por ser gays, no merecemos vivir ese momento. Y luego dicen, sí, tengan su unión, váyanse a vivir juntos, estamos de acuerdo que tengan cierta protección legal, pero no es una boda, no es un matrimonio. Sí, la palabra cuesta. Llegan con muchas cosas, la palabra le cuesta pero mucho trabajo. cuando ven eso hace tan bonito. No te deja duda. No El duda poder alguna. sentirte que perteneces. Y creo que hasta la gente straight que llegaba a pensar de esa manera cuando fue a la boda, muchos, incluyendo tíos míos, que llegaron berreando en la boda con nosotros a pedirnos perdón por tantos años de juicios, que sentían que eso era y que pertenecían a este mismo sentimiento. El poder del amor. Al final, el poder del amor. Al final es Suena el poder muy del cliché, amor. pero muy realmente cursi. Muy cursi. fue. Exacto. Pero al final, love wins. O sea, genuinamente por eso a mí me encanta esa frase. Porque sí gana. O sea, con amor sí ganas. Y la boda fue solo eso. Fue amor de todas las formas que pudimos pedir y de las que yo creo que jamás llegamos a imaginárnoslo de esa manera. No. Entonces, todavía lo hace para nosotros mucho más especial, único. Sí. Y yo le diría a todos, y me da risa porque yo si era esa persona, voy a tener mi simpatía en la ronda de preguntas. Yo era uno de ellos. Yo decía que las bodas eran ridículas y que la gente que decía
que era el mejor día de su vida, era ridículo. Hoy yo lo único que tengo que decir es que es el mejor día de tu vida. Es un día donde desde que amanece hasta que se acaba, todo es bonito, todo es buena vibra, todo es mucha energía que te llega positiva, y yo se lo recomiendo a todos. Ojo, no quiero que lo hagan el objetivo único de su vida, pero si tienes la oportunidad, encuentras a la persona y si tu tienes camino todos va los hacia miedos que hemos hablado allá, del por qué no, tíralos a la basura. sí. Realmente vale cada peso invertido en ese momento. Sí. Que vaya, que fui muy piojo en eso, y a la mera hora dices, ¿qué hubieras cambiado? Le metía más gente, le metía más producción, que fuera más padre. Pero realmente vale toda la pena. Y creo que aquí le vamos a cortar, chico, que ya nos pasamos mucho. Pero nos emocionamos con la producción. Valía la pena tener este episodio de hablar del gran día de nuestra boda, 10 años después. Y ahí viene lo interesante, porque en los siguientes episodios vamos a hablar, ahora sí, del vivieron felices para siempre. Ahora sí se viene una revolución, chavos, ¿eh? Uno piensa que casarse es ahí y ahí se queda. Realmente las cosas se ponen rudas con la edad, se ponen rudas con otros temas, y también para la gente que es un objetivo casarse, y eso lo vamos a ver después. ¿Qué pasa después? Sí. Ahora, ¿dónde está el objetivo, no? Sí. Pero no, a ver, y sí, o sea, todo eso sí, pero también lo que platicamos es que detrás del arco iris, o sea, sí es un detrás de nuestro arco iris, pero también detrás del arco iris en general. O sea, con todo este contexto lo que queríamos era como setear el mood. Sí. Conózcanos, nos seguiremos conociendo. Digo, ya lo hablamos de la luna de miel, pero saldrá en alguno de los temas. Pero tenemos muchas ideas, o sea, queremos invitar a parejas de amigos straights para platicar qué hay detrás del arco iris, cómo están platicando de eso con sus hijos o no. Queremos ver si en algún momento podemos platicar con nuestros papás o con nuestros hermanos. Detrás del arco iris también es, oye, soy gay y estoy en un ambiente laboral donde es esencialmente machista. O no estoy listo. O no estoy listo para salir del closet. O sea, vamos a abarcar muchos temas, pero creo que era importante que también hablemos detrás de nuestro arco iris, y poco a poco haremos más y más énfasis en cosas que van sucediendo o que han sucedido a través de la historia. Pues muchas gracias por acompañarnos en este episodio 3, el primero con video. Y micrófono Salucita. Pequeño. Muchas gracias. Gracias a la producción. Gracias. Producciones Juan Pablo, porque hay 2 acá, y hay 2 Francisco Javier. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Bye. Bye.